Capítulo 13. Género. El género está en todo. Todo tiene su principio masculino y femenino. El género se manifiesta en todos los planos. El Kybalión. El séptimo gran principio hermético, el principio de género, encierra la verdad de que el género se manifiesta en todas las cosas, de que los principios masculinos y femeninos están siempre presentes en plena actividad en todos los fenómenos y en cada uno de los planos de la vida. En este punto es bueno llamar la atención sobre el hecho de que el género, en su sentido hermético, y el sexo, en la aceptación ordinariamente aceptada del término, no son los mismos. La palabra género deriva de la raíz latina que significa concebir, procrear, generar, crear, producir. Un momento de consideración sobre el asunto demostrará que esa palabra tiene un significado mucho más amplio y general que el término sexo, pues éste se refiere a las distinciones físicas entre los seres hombres y mujeres. El sexo no es más que una mera manifestación del género en cierto plano del gran plano físico, el de la vida orgánica. Es necesario que esta distinción se imprima en la mente porque ciertos escritores que han adquirido algunas nociones de filosofía hermética han tratado de identificar este séptimo principio con estúpidas y a veces reprensibles teorías y enseñanzas concernientes al sexo. El oficio de género es solamente el de crear, producir, generar, y sus manifestaciones son visibles en todos los planos fenomenales. Es un tanto difícil aportar pruebas de esto, siguiendo las líneas científicas. En primer lugar, encontramos una manifestación distinta del principio del género entre los corpúsculos, iones o electrones, que constituyen las bases de la materia como la ciencia lo reconoce actualmente, y que al constituir determinadas combinaciones forman el átomo, que anteriormente se consideraba como el punto final e indivisible. La última palabra de la ciencia es que el átomo está compuesto por una multitud de corpúsculos, electrones o iones, que giran unos en torno de otros y vibran con un elevado grado de intensidad. Pero se postula además que la formación del átomo se debe realmente a que los corpúsculos negativos se pongan a girar en torno de uno positivo. Los corpúsculos positivos parecen ejercer cierta influencia sobre los negativos, impulsando a estos a constituir ciertas combinaciones que dan como resultado la creación o generación de un átomo. Y esto está perfectamente de acuerdo con las antiguas enseñanzas herméticas, que han identificado siempre al principio masculino del género como lo positivo y al femenino como lo negativo, como en la electricidad, por ejemplo. Puédese agregar ahora que la mente pública se ha formulado una impresión completamente errónea sobre las cualidades del llamado polo negativo de la materia electrizada o magnetizada. Los términos positivo y negativo han sido pésimamente aplicados a este fenómeno. La palabra positivo significa algo real y fuerte en comparación con irrealidad o debilidad del negativo. Pero nada está más lejos de los hechos reales de los fenómenos eléctricos. El polo negativo de la batería es realmente el polo y por el cual se manifiesta la generación o producción de formas y energías nuevas. Nada hay de negativo en él. Los hombres de ciencia de mayor autoridad están actualmente empleando la palabra cátodo en vez de negativo, derivando cátodo de una raíz griega que significa desciende. El recorrido o camino de generación. Del cátodo emerge el torbellino de electrones y corpúsculos. Del mismo polo surgen esos maravillosos rayos
que han evolucionado las concepciones científicas durante la pasada década. El polo catódico es la madre de todos los extraños fenómenos que han convertido en inútiles a los antiguos libros de texto y que han hecho que teorías mucho tiempo aceptadas hayan sido relegadas al montón de los desechos de las especulaciones científicas. El cátodo o polo negativo es el principio madre de los fenómenos eléctricos y de las más sutiles formas de materia que la ciencia conoce actualmente, de manera pues que existen poderosas razones que impulsan a rechazar el término negativo, insistiendo en sustituirlo por la palabra femenino en vez del término antiguo. Los hechos nos conducen a esto sin tener en cuenta para nada la doctrina hermética, y por consiguiente emplearemos la palabra femenino en vez de negativo, al hablar de dicho polo de actividad. Las últimas enseñanzas científicas dicen que los corpúsculos o electrones creadores son femeninos. La ciencia dice que están compuestos por electricidad negativa y nosotros que están compuestos por energía femenina. Un corpúsculo femenino se destaca, o mejor dicho, deja un corpúsculo masculino y comienza una nueva carrera. Activamente busca una unión con un corpúsculo masculino, animado por el impulso natural a crear nuevas formas de materia o energía. Cierto autor va aún más lejos y dice que enseguida busca, por su propia voluntad, una unión. Este desprendimiento y unión forman la base de la mayor parte de las actividades en el mundo químico. Cuando un corpúsculo femenino se une a otro masculino, empieza determinado proceso. Las partículas femeninas vibran más intensamente bajo la influencia de la energía masculina y giran rápidamente en torno de esta última. El resultado es el nacimiento de un nuevo átomo. Este nuevo átomo está compuesto realmente por una unión de electrones masculinos y femeninos. Pero cuando la unión se efectúa, el átomo es una cosa separada, que posee ciertas propiedades, pero que ya no manifiesta más la propiedad de electricidad en libertad. El proceso del desprendimiento o separación de los electrones femeninos se llama ionización. Estos electrones o corpúsculos son los obreros más activos en el campo de la naturaleza. De sus uniones o combinaciones surgen las diversas manifestaciones de la luz, del calor, de la electricidad, del magnetismo, de la atracción, de la repulsión, de las afinidades químicas y sus contrarios, así como otros fenómenos de índole similar. Y todo surge de la operación del principio de género en el plano de la energía. El papel del principio masculino parece ser el de dirigir a cierta energía inherente hacia el principio femenino, poniendo así en actividad el proceso creador, pero el principio femenino es el único que ejecuta siempre el trabajo activo creador en todos los planos absolutamente. Pero sin embargo, cada principio es incapaz de energía operadora sin la ayuda del otro. En algunas de las formas de la vida, los dos principios se combinan en un solo organismo. Por esta razón, todo el mundo orgánico manifiesta ambos géneros. Siempre está el principio masculino presente en la forma femenina. Las enseñanzas herméticas comprenden en gran parte la operación de los dos principios del género en la producción y manifestación de las diversas formas de energía, pero no es necesario entrar en detalles sobre el mismo en este asunto, pues no es posible endosarlas momentáneamente con pruebas científicas que aún no existen, debido a que la ciencia no ha progresado todavía suficientemente. Pero el ejemplo expuesto sobre los fenómenos de los electrones o corpúsculos
demuestra que la ciencia está en el verdadero camino y también da una idea general sobre los principios subyacentes. Algunos investigadores científicos han anunciado su creencia de que en la formación de los cristales se encuentra algo que corresponde a una especie de actividad sexual, lo que es una prueba más de la dirección de donde sopla el viento actualmente sobre el campo de la ciencia. Y cada año que pasa aportará nuevos hechos que corroborarán la exactitud del principio hermético de género. Se encontrará que el género está en operación constante, manifestándose en todo el campo de la materia inorgánica, así como en el campo de la fuerza o energía. La electricidad se considera actualmente como algo en lo que todas las formas de energía se mezclan o disuelven. La teoría eléctrica del universo es la última doctrina científica emitida y está adquiriendo rápidamente gran popularidad y aceptación. Y de esto se deduce que, si hemos podido descubrir en el fenómeno de la electricidad, en la misma raíz o fuente de sus manifestaciones, una evidencia clara e inequívoca de la presencia del género y de sus actividades, se puede afirmar sin miedo que la ciencia llegará últimamente a ofrecer pruebas de la existencia en todos los planos del universo de ese gran principio hermético, el principio de género. No es necesario perder el tiempo hablando del conocido fenómeno de la atracción y de repulsión de los átomos, de la afinidad química de los amores y odios de las moléculas, de la atracción o cohesión entre las partículas de la materia. Esos hechos son harto conocidos como para exigir mayores comentarios. Pero ¿se ha pensado alguna vez en que todas esas cosas no son más que manifestaciones del principio de género? No se ve claramente que el fenómeno es general, trátese de corpúsculos, moléculas o electrones. Y todavía más, no es enteramente razonable y lógica la enseñanza hermética, que afirma que la misma ley de la gravitación, esa extraña atracción por la cual todas esas partículas y cuerpos en el universo tienden unos hacia otros, no es sino otra manera de manifestarse del principio del género, que opera en la dirección de atraer las energías masculinas hacia las femeninas y viceversa. No es posible ofrecer pruebas científicas por el momento, pero si se examinan los fenómenos a la luz de las doctrinas herméticas sobre el asunto, se verá que no existe hipótesis alguna que la actual, que explique los problemas. Sométanse todos los fenómenos físicos a la prueba y se verá que el principio del género se hace evidente. Pasemos ahora a considerar la operación de este principio en el plano mental. Muchos hechos interesantes están esperando nuestro examen. Capítulo 14. Género mental. Los estudiantes de psicología que han seguido atentamente el tren del pensamiento moderno en lo que respecta a los fenómenos mentales habrán quedado extrañados de la rara insistencia de la idea o concepto de la dualidad mental que se ha manifestado tan fuertemente durante los 10 o 15 años últimos, y que se ha dado origen a gran número de plausibles teorías concernientes a la naturaleza y constitución de esa. Doblemente, el difunto Thomson Hudson alcanzó gran popularidad en 1893 al enunciar su conocida teoría sobre la mente objetiva y subjetiva, que según sostenía existían en cada individuo. Otros autores han llamado igualmente la atención con sus teorías referentes a las mentes consciente y subconsciente, mente voluntaria e involuntaria, mente activa y positiva,
mente activa y pasiva. Esas teorías podrán diferir según cada autor, pero siempre queda el principio básico, que es el de la dualidad mental. El estudiante de la filosofía hermética se siente tentado por la sonrisa cuando lee y oye hablar de esas numerosas teorías nuevas respecto a la dualidad de la mente, adhiriéndose cada escuela tenazmente a su propia doctrina, proclamando cada una con empeño que ha sido ella la que ha descubierto la verdad. El estudiante que hojee el libro de la historia oculta encontrará en sí mismo principio referencia a las antiguas enseñanzas herméticas sobre el principio del género, y si prosigue su examen encontrará que esa antigua filosofía conoció el fenómeno de la dualidad mental y la explicó mediante la teoría del género en la mente. Este concepto del género mental puede ser explicado en pocas palabras a los estudiantes que ya se han familiarizado con las teorías modernas que aluden al mismo. El principio masculino de la mente corresponde a la llamada mente objetiva, mente consciente, mente voluntaria o activa, en tanto que el principio femenino corresponde a la llamada mente subjetiva, subconsciente, involuntaria, pasiva. Por supuesto, la enseñanza hermética no concuerda con las muchas teorías modernas concernientes a las dos fases de la mente, ni admite muchos de los hechos proclamados con esas escuelas en apoyo de ese doble aspecto. Si indicamos la base de la concordancia, es para facilitar al estudiante la asimilación de los conocimientos adquiridos con anterioridad sobre la filosofía hermética. Los estudiantes de Hudson conocerán la proposición que se hace en el principio del segundo capítulo de su obra, La ley de los fenómenos psíquicos, que dice: la jerigonza mística de los filósofos herméticos expresa la misma idea general, o sea, la dualidad de la mente. Si el doctor Hudson se hubiera tomado el trabajo de descifrar algo más, la jerigonza mística de la filosofía hermética hubiera recibido mucha luz sobre el punto de la dualidad de la mente. Pero entonces, quizás su obra más interesante no hubiera sido escrita. Consideremos ahora las enseñanzas herméticas concernientes al género mental. Los instructores herméticos imparten enseñanzas concernientes a este punto, pidiendo a sus discípulos que se atengan al proceso de su propia conciencia, a su propio yo. El discípulo fija entonces su atención internamente sobre el ego que está en cada uno de nosotros. Cada estudiante que ve su propia conciencia le da como primer resultante de la existencia de su yo. Yo soy. Yo soy esto. Al principio, parece ser la palabra final de la conciencia, pero un examen ulterior desprende el hecho de que esto, yo soy, puede separarse en dos partes distintas o aspectos, que si bien trabajan al unísono y en conjunción, sin embargo pueden ser separadas en la conciencia. Si bien al principio parece que solo existe un único yo, un examen más cuidadoso revela que existe un yo y un mí. Este par mental difiere en características y naturaleza y el examen de ésta, así como de los fenómenos que surgen de la misma, arrojan gran luz sobre muchos de los problemas de la influencia mental. Comencemos considerando el mí, que generalmente se confunde con el yo. Si no se profundiza mucho en los aspectos de la conciencia, el hombre piensa de sí mismo como si estuvieran compuestos por ciertos sentimientos, agrados, gustos y disgustos, hábitos, lazos especiales, características, etc. Todo lo cual forma su personalidad o el ser que conoce él mismo y los demás. El hombre sabe que estas emociones y sentimientos cambian,
que nacen y mueren, que están sujetos al principio del ritmo y al de la polaridad, cuyos principios lo llevan de un extremo a otro. También piensa de sí mismo como cierta suma de conocimientos agrupados en su mente, que forman así una parte de él. Este es el mí, pero quizá hemos precedido demasiado a prisa. El mí de muchos hombres está compuesto en gran parte de la conciencia que tiene de su propio cuerpo y de sus apetitos físicos, y estando su conciencia limitadas en alto grado a la naturaleza corporal, prácticamente viven ahí. Algunos hombres van tan allá en esto que consideran su apariencia personal como parte de su mí, y realmente la consideran parte de sí mismo. Un escritor dijo con mucho humorismo en una oportunidad que el hombre se compone de tres partes: alma, cuerpo y vestidos, y esto haría que muchos perdieran su personalidad si se les despojara de sus vestidos. Pero aún aquellos que no están tan estrechamente esclavizados con la idea de su apariencia personal, lo están por la conciencia de sus cuerpos. No pueden concebirse sin él. Su mente les parece que es algo que pertenece a su cuerpo, lo que en muchos casos es realmente cierto. Pero conforme el hombre adelanta en la escala de la conciencia, va adquiriendo el poder de desprender a su mí de esa idea corporal y puede pensar de su cuerpo que es algo que pertenece a su propia parte mental, pero aún entonces es muy capaz de identificar el mí completamente con sus estados mentales, sensaciones que siente existen dentro de él, e identificará esos estados consigo mismo, en vez de estimarlos como simples cosas producidas por su mentalidad, existentes dentro de él y proviniendo de él, pero que sin embargo no son él mismo. Puede comprobar también que esos estados cambian mediante un esfuerzo volitivo y que es capaz de producir una sensación o estado de naturaleza completamente opuesta de la misma manera. Y sin embargo, sigue existiendo siempre el mismo mí. Después de un tiempo, podría así dejar de un lado esos diversos estados mentales, emociones, sentimientos, hábitos, cualidades características y otras posesiones personales, considerándolas como una colección de cualidades, curiosidades o valiosas posesiones del no mí. Esto exige mucha concentración mental y poder de análisis de parte del estudiante. Pero ese trabajo es posible, y hasta los que no están muy adelantados pueden ver en su imaginación cómo se realizará el proceso descrito. Después de realizado ese ejercicio, el discípulo se encontrará en posición consciente de ser, que puede ser considerado bajo su doble aspecto del yo y de mí. El mí se sentirá como algo mental en lo que pueden producirse los pensamientos, ideas, emociones, sentimientos y otros estados mentales. Puede ser considerado como si fuera la matriz mental, según decían los antiguos, capaz de generar mentalmente este mí. Se denuncia a la conciencia poseyendo poderes de creación y generación latentes de todas clases. Su poder de energía creadora es enorme, según puede sentirlo uno mismo. Pero a pesar de todo se tiene la conciencia de que debe recibir alguna forma de energía, o bien de algún otro yo, o fin, que así pueda producir sus creaciones mentales. Esta conciencia aporta consigo una realización de la enorme capacidad de trabajo mental y de poder creador que encierra. El estudiante encuentra que no es todo lo que hay en conciencia íntima, pues ve que existe un algo mental que puede querer, que el mí obre de acuerdo con cierta línea creadora, y que sin embargo
permanece aparte como testigo de esa creación mental. A esta parte de sí mismo se le da el nombre del yo, y puede reposar en su conciencia y voluntad. Ahí se encuentra una conciencia de una capacidad de generar y crear activamente en el sentido del proceso gradual, común a las operaciones mentales, sino más bien de la conciencia de una capacidad de proyectar una energía del yo al mí, querer que la creación mental comience y proceda. También se experimenta que el yo puede permanecer aparte, testigo de las operaciones o creaciones mentales del mí. Este doble aspecto existe en la mente de toda persona. El yo representa al principio masculino de género mental, el mí al principio femenino. El yo representa el aspecto de ser, el mí el aspecto de devenir. Se notará que el principio de correspondencia opera en este plano lo mismo que en el que se realiza la creación del universo. Los dos son parecidos, si bien difieren enormemente de grado. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Estos aspectos de la mente, los principios masculino y femenino, el yo y el mí, considerados en relación con los fenómenos psíquicos y mentales ya conocidos, dan la clave maestra para dilucidar la operación y manifestación de esas nebulosas regiones de la mente. El principio de género mental aporta la verdad que se encierra en todo el campo de los fenómenos de influencia mental. La tendencia del principio femenino es siempre la de recibir impresiones, mientras que la tendencia del masculino es a darlas o expresarlas. El principio femenino tiene un campo de acción mucho más variado que el masculino. El principio femenino conduce el trabajo de generar nuevos pensamientos, conceptos, ideas, incluso la obra de la imaginación. El masculino se contenta con el acto de querer en sus varias fases. Sin embargo, sin la ayuda activa de la voluntad del principio masculino, el femenino puede contentarse por generar imágenes mentales que son el resultado de impresiones recibidas del exterior, en vez de producir creaciones mentales originales. Las personas que pueden prestar continuada atención a un sujeto emplean activamente ambos principios mentales. El femenino en el trabajo activo de la generación mental y el masculino en estimular y dar energía a la porción creadora de la mente. La mayoría apenas hace uso del principio masculino y se contenta con vivir de acuerdo con los pensamientos e ideas que se filtran en su mí y provienen del yo y de otras mentalidades. Pero no es nuestro propósito detenernos en esta faz del asunto, cosa que puede estudiarse en cualquier tratado bueno de psicología, con la clave ya indicada sobre el género mental. El estudiante de los fenómenos psíquicos conoce la realidad de los maravillosos fenómenos clasificados como telepatía, influencia mental, sugestión, hipnotismo. Muchos han buscado explicación a estas diversas fases de los fenómenos, siguiendo las teorías de dualidad mental promulgadas por los diferentes instructores, y hasta cierto punto están en lo cierto, porque realmente existe una manifestación clara y definida de dos fases distintas de actividad mental. Pero si esos estudiantes consideran esa dualidad a la luz de las enseñanzas herméticas concernientes a la vibración y al género mental, verían que la clave tan buscada la tienen al alcance de la mano. En los fenómenos telepáticos se ve que la energía vibratoria del principio masculino se proyecta hacia el principio femenino de otra persona, y que esta última absorbe ese pensamiento y le permite desarrollarlo y madurarlo. En la misma forma, obra la sugestión y el hipnotismo.
El principio masculino de una persona da la sugestión, dirigiendo una corriente de energía o poder vibratorio hacia el principio femenino de otra, y ésta al aceptarla la hace suya y piensa en consecuencia. Una idea así aflojada en la mente de otra persona crece y se desenvuelve, y a su tiempo es considerada como una verdadera creación mental del individuo, mientras que en realidad no es más que el huevo de un cuco puesto en el nido del gorrión, pues aquel pájaro pone sus huevos en un nido ajeno. El proceso normal es que el principio masculino y el femenino de una persona obren coordinada y armoniosamente conjunta, pero desgraciadamente el principio masculino del hombre corriente es demasiado inerte y perezoso para obrar, y el despliegue de poder volitivo es muy ligero, y en consecuencia la mayoría está dirigida por las mentes y voluntades de los demás, a quienes se permite querer y pensar por uno mismo. ¿Cuántos pensamientos u obras originales hace el hombre corriente? ¿No es la mayoría de los hombres simple sombra o eco de los que tienen una mente o voluntad más fuerte que la suya? La perturbación proviene de que el hombre corriente descansa casi completamente en su conciencia del mí y no comprende que realmente tiene un yo. Está polarizado en su principio femenino mental y su principio masculino. El que reside la voluntad está inactivo e inerte. El hombre fuerte del mundo manifiesta invariablemente el principio masculino de voluntad, y su fuerza depende materialmente de este hecho. Y en vez de vivir en las impresiones que le producen otras mentalidades, domina su propia mente mediante su voluntad, obteniendo así la clase de imágenes mentales que quiere y domina, y dominando así las mentes ajenas de la misma manera. Contémplese un hombre fuerte y véase cómo se las arregla para implantar sus gérmenes mentales en la mente de las masas, obligándolas así a pensar de acuerdo con sus deseos. Este es él, porque las masas son como rebaño de carneros, que nunca originan una idea propia ni emplean sus propios poderes y actividades mentales. La manifestación del género mental puede notarse en todas partes diariamente. Las personas magnéticas son las que pueden emplear su principio masculino para imprimir su idea sobre los demás. El actor que hace reír o llorar a la concurrencia está haciendo uso de este principio. Igualmente sucede con el orador, político, predicador o cualquier otro que atraiga la atención pública. La influencia peculiar que ejerce un hombre sobre otro es debido a la manifestación del género mental, según las líneas vibratorias ya indicadas. En este principio está el secreto del magnetismo personal, de la fascinación, así como también de los fenómenos agrupados bajo el nombre de hipnotismo. El estudiante se ha familiarizado con los fenómenos generalmente denominados psíquicos. Habrá descubierto la importante parte que desempeña en los citados fenómenos esa fuerza que la ciencia llama sugestión, por cuyo término se indica el proceso o método por el cual se transfiere una idea o se imprime sobre la mente de otro, obligándolo así a la segunda mentalidad a obrar concordantemente. Una verdadera comprensión de la sugestión es necesaria para comprender inteligentemente los varios fenómenos psíquicos a que la sugestión da origen, pero aún es más necesario el conocimiento de la vibración y del género mental, porque todo el principio sugestivo depende de estos. Los escritores sobre la materia de sugestión dicen que la mente objetiva o voluntaria es la que hace la impresión mental, o sugestión sobre la mente subjetiva o involuntaria.
pero no describen el proceso ni indican alguna analogía mediante la cual sea más fácil comprender la idea. Si se contempla el asunto a la luz de las enseñanzas herméticas, se verá que la energización del principio femenino por la energía vibratoria del masculino está de acuerdo con las leyes universales de la naturaleza. Y el mundo natural ofrece innumerables analogías que facilitan la comprensión del principio. En realidad, la doctrina hermética afirma que la misma creación del universo obedece a dicha ley y que en todas las manifestaciones creadoras sobre los planos espiritual, mental y físico siempre está en operación el principio de género, la expresión de los principios masculino y femenino. Como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Y aún más que esto, cuando se comprende este principio, se es capaz de clasificar inteligentemente de inmediato los variados fenómenos psicológicos, en vez de quedarse confuso ante ellos. El principio realmente trabaja en la práctica, porque está basado sobre las leyes universales e inmutables de la vida. No entraremos ahora en una dilucidación detallada de los diversos fenómenos concernientes a la influencia mental o actividad física o a la actividad psíquica. Hay muchos libros, en su mayor parte muy buenos, que se han escrito últimamente sobre el asunto. Los hechos principales señalados en esas obras son exactos, aunque los diversos autores tratan de explicarlos por las diferentes teorías de su propia cosecha. El estudiante puede familiarizarse con esas materias y, utilizando la doctrina del género mental, podrá coordinar convenientemente la masa caótica de teorías y enseñanzas en conflicto, y podrá además adueñarse completamente del asunto si a ello se sintiera inclinado. El objeto de esta obra no es el de dar una explicación extensa de los fenómenos psíquicos, sino más bien el de indicar sencillamente la clave maestra que abre las muchas puertas que conducen al templo del saber. Si se desea explorar su interior, creemos que al examinar las enseñanzas encerradas en el Kybalión, es fácil encontrar la explicación de muchas dificultades que confunden. De nada sirve entrar en detalles referentes a las muchas características de los fenómenos psíquicos y mentales, si al estudiante le son dados los medios para comprender el asunto que atrae su atención. Con la ayuda del Kybalión se puede entrar en cualquier biblioteca, pues la antigua luz de Egipto iluminará las páginas confusas y los problemas oscuros. Este es el verdadero objeto de esta obra. No venimos a exponer una filosofía nueva, sino a suministrar las bases fundamentales de la antigua enseñanza universal, que esclarece todas las doctrinas y que servirá para conciliar todas las teorías, por diferentes u opuestas que parezcan.